Otro efecto que hace ruido que hace que seamos menos sensibles a la amplitud de ondas gravitacionales, es lo que llamamos el movimiento browniano o el ruido térmico. Y eso es, pensemos en el espejo ahora, pensemos en esta masa colgada de las fibras de vidrio, sabemos que está hecha de átomos. Y los átomos están vibrando todo el tiempo si están a cualquier temperatura finita. Mientras menor la temperatura, menos se mueven, pero están siempre moviéndose. Esto es lo que se llama movimiento browniano. Y esto también se va a medir como diferencias en distancias, porque queremos medir cosas no solo menores que un átomo, sino menores que un protón. Recordemos, milésimas de un protón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una de las maneras, uno de los trucos es buscar que haya cada vez menos fuentes de disipación de energía. Y esto no es para conservar energía, sino porque si no hay disipación de energía, todo este movimiento o la mayor parte de este movimiento browniano se concentra en estas frecuencias de resonancia de las que hablábamos antes. La frecuencia de resonancia del péndulo, la frecuencia de resonancia de la masa del espejo, pero esas son ciertas frecuencias a las que decimos, bueno, a esa frecuencia en particular no vamos a ser sensibles a ondas gravitacionales, pero a todas las otras frecuencias que la rodean, sí. De esta manera es que en LIGO inicial, uno de los límites que no nos iban a poder dejar medir ondas gravitacionales era disipación de energía que se producía porque pegábamos imancitos a los espejos para controlarlos con electroimanes, para decirle al espejo dónde tiene que ir y para orientarlo de manera que el láser se refleje de la manera correcta. Pero eso produce disipación de energía y eso produce que este movimiento browniano se mida a muchas frecuencias. En LIGO avanzado no pegamos absolutamente nada en este espejo, pegamos los imanes en la masa que está arriba y movemos esta masa que está arriba para poder mover la que está abajo. También usamos en lugar de fibras de metal, fibras de vidrio porque disipan menos energía. Así que aún trabajando a temperatura ambiente, aún los átomos moviéndose, vibrando tanto como era antes, somos menos sensibles al movimiento browniano porque está todo más concentrado en ciertas frecuencias definidas y no en las frecuencias a las que esperamos ondas gravitacionales. Así que hemos hablado de ruido sísmico, el que reducimos no solo con péndulos, sino también con sistemas de aislación sísmica activa, como los amortiguadores que se usan en los autos, que son resortes y piezas de metal. Nosotros en LIGO usamos capas de metal unidas por algo que funciona como resortes, pero además con sensores con los que medimos las distancias relativas entre estas capas y las cancelamos. Llamamos a esto sistema de aislación sísmica activa. Así que la Tierra se puede mover y no cancelamos todo el movimiento, pero cancelamos muchísimo de ese movimiento con este sistema de aislación sísmica activo y estos péndulos cuádruples. El movimiento browniano lo controlamos reduciendo las fuentes de disipación de energía y usando materiales de muy poca disipación de energía. El ruido que es más difícil de controlar es el ruido cuántico, el ruido que se produce porque estamos contando fotones. A ese ruido lo controlamos o lo reducimos usando más y más fotones, aunque hay un límite para eso, porque si usamos demasiados fotones vamos a empezar a empujar los espejos y producir ruido también. Eso se llama presión de radiación. Entonces tampoco podemos aumentar la potencia del láser indefinidamente. Sin embargo, gente muy inteligente en las últimas décadas ha producido una manera de manipular el estado
cuántico del láser, de manera que podemos medir con menos incerteza la fase de interferencia de estas ondas que salen. Así que estamos limitados en general por ruido cuántico, por ruido browniano o ruido térmico y ruido sísmico. Pero con todo hemos desarrollado una inicial con la que usamos detectores entre el 2005 y el 2010 que no detectaron nada, pero que probaron que podíamos tener un ruido tan pequeño como 10 a la menos 21. Y en el 2008 se empezaron a instalar estas tecnologías avanzadas con péndulos cuádruples, con láseres más potentes, con aislación sísmica activa, con poca disipación de energía, con la cual en el 2015 todavía no teníamos la sensibilidad que queríamos, pero podíamos detectar ya señales que tuvieran una milésima de protón. En el 2015 teníamos detectores que eran 3 o 4 veces mejores de lo que habíamos tenido antes, lo mejor que habíamos tenido antes en el 2010, en el 2015 teníamos algo 3 o 4 veces mejores. Sabemos que la tecnología que instalamos puede darnos una sensibilidad 10 veces mejor de lo que teníamos antes, y eso es lo que queremos. Pero en el 2015 teníamos ya esta sensibilidad y habíamos dicho que cuando llegáramos ahí íbamos a tomar datos por 3 o 4 meses, probablemente no ver nada, pero practicar, tomar datos, ver la sensibilidad, la estabilidad de los detectores y después parar para seguir trabajando en la tecnología y llegar a este factor 10 que queríamos. Y allí en el 2015 tuvimos una sorpresa impresionante. Las detecciones, la primera detección y las que siguieron de ondas gravitacionales, de las que vamos a hablar en el próximo módulo.